o antibióticos dentro del sistema. ¿Para qué? Para poder definir la nutrición de todas las plantas vasculares. Consorcios como las micorrizas, que ya es muy común, que todavía nos tratan de engañar muy literalmente en que están vendiendo micorrizas líquidas. Obviamente este es un engaño total. Las micorrizas son consorcios microbianos que solo viven en las raíces y pueden ser multiplicados bajo unos sistemas específicos. Es por eso que los otros micorrizas las producimos de una manera muy distinta a la que normalmente lo sugieren en sustratos muy adecuados para la situación. La aplicación de estos consorcios microbianos, mis estimados compañeros de esta entrevista, de esta charla, vamos a ver dentro de los aislamientos que realizamos el año anterior en medios de cultivos específicos. Tengo aquí una colonia de neuróspora que la avanzamos a desarrollar en un sustrato de papa china. Y desde ahí surgió la idea que podemos multiplicar varios consorcios dependiendo los grados de acidez, los grados de conductividad eléctrica, tanto del medio de cultivo y la riqueza en los distintos tipos de azúcares. Y eso es por eso que surgió la idea de hacer con productos amazónicos medios de cultivos bases para poder desarrollar los consorcios microbianos que el día de mañana van a ser liberados a una comunidad en el cantón Palora, perteneciente a la provincia de Morona, Santiago. ¿Qué más podemos decir de los consorcios microbianos? Les decía que dentro de los consorcios microbianos los conceptos son muy variables. Les decía que nosotros dentro de los consorcios microbianos buscamos que todos los microorganismos que podemos interactuar dentro de estos medios de cultivo seleccionados, buscar cuáles son sus funcionalidades. Muy difícil y es por eso que la biotecnología actual, la biotecnología agrícola de productos, está siendo muy limitada a productos independientes. Hablemos un poquito de controladores biológicos, tanto de insectos como de enfermedades, bioestimulantes o biofertilizantes. Por separado, hablemos de un microorganismo muy desarrollado que es tricoderma. Tricoderma está siendo tan sobreexplotado, y les comentaba en una charla anterior, que el tricoderma sí tiene sus acciones, su producción de antitoxinas y su capacidad de invasión, sí controla, evade, elimina muchos de los competidores y en estos casos patógenos, pero ¿qué pasa después con la cepa? Una vez que estos microorganismos que cumplen su acción muy eficientemente, una vez que destruyen al enemigo, en este caso puede ser un Fusario Fitum Rhizoctonia que se encuentran en el suelo o a su vez también funcionan como controladores de insectos, pero una vez que terminan su labor, ¿qué hace el microorganismo? ¿Qué hace Tricoderma? Hace lo que todos los microorganismos o todos los seres vivos en la naturaleza, es buscar otra fuente de alimento. ¿Cuál es la fuente de alimento? En este caso, la fuente de alimento es la planta que fue parte del sistema que queríamos controlar, pero al no tener esa relación de consorcios microbianos que pueden trabajar conjuntamente, comienza a transformarse en un patógeno. Los formulados microbianos, en cambio, ¿no? Son varias cepas de microorganismos mezclados, cepas de hongos, de actinomicetos, de hongos levadudiformes, de bacterias iniciales, principalmente las bacterias acidolácticas y las bacterias del género Bacillus, que hemos logrado estabilizar en el consorcio microbiano. Cada una de estas bacterias y hongos forman parte de un consorcio que, dependiendo la etapa en la que nosotros podamos desarrollar, estos microorganismos actúan en el suelo permitiendo la viabilidad de cada una de las etapas, ¿cómo se llama? Fisiológicas de los cultivos que estamos atacando. Por consecuencia, la generación de varias colonias de microorganismos generan interacciones, muchas de ellas sinérgicas, las que permiten tener la viabilidad de tener el alimento de largas distancias a través de las cifras de conexión, poderlas traer a disponibilidad de las plantas. La competencia, obviamente, la competencia es sana y les decía que no puede haber solamente microorganismos buenos, benéficos. Los ecosistemas muy evolutivos tratan de tener en equilibrio tantos los patógenos, saprófitos, benéficos, antagonistas,
dentro de un equilibrio que permita a la naturaleza desarrollar todas sus etapas. Y es por eso que dentro de la agricultura, que es la problemática que tenemos actualmente, que cada uno de estos ciclos se han roto a través de los monocultivos. ¿Qué intentamos a través de los microorganismos? ¿Qué tratamos de los consorcios de microorganismos que hemos aislado? Buscar reconstruir, reforzar las mancomunidades de microorganismos edáficos que se han degradado durante estos siglos de producción agrícola. Recuerden que la actividad agrícola es una de las actividades que prácticamente fue desarrollándose con el hombre inteligente, ¿no? Sigamos un poquito más. Entra un término que está muy desarrollado actualmente, que es la biomimesis, como marco conceptual. ¿Qué nos determina este concepto? Este concepto nos hace entender que buscamos alternativas naturales, sostenibles, de la misma naturaleza y busca eh, imitar las autorregulaciones de los microorganismos de una manera natural. Es decir, cada actividad de los microorganismos a través de estos consorcios logramos realizar parte de la mecánica y de la microbiología, de la degradación de la materia orgánica, de la utilización del carbono como alimento dentro de un sistema. Y es por eso que les decía, señores, de que es necesario, si estoy con la presentación, Sí. Sí, sí. denme un minutito, me pasó aquí algo. ¿Ya? Les decía que esto nos ha permitido buscar este tipo de alternativas y realizar experimentos. Dentro de los experimentos que les mencionaba, dentro de la biomimesis como marco conceptual, buscamos establecer cuáles son las relaciones exactas, muy empíricamente, porque la aislamiento y la identificación molecular, primeramente dentro del país, es muy costosa y los datos que hemos obtenido dentro de cada una de las tesis, de los ensayos realizados, nos ha permitido tener ya una identificación en conteos simples, más que todo morfológicos dentro de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Los consorcios microbianos, como les decía, este conjunto de sueros que se pueden realizar conjuntamente dentro de las actividades agrícolas normales, ha permitido colonizar y generar un impulso nuevo a la utilización de los famosos pesticidas, de los famosos fertilizantes sintéticos. Una alternativa muy viable que con números vamos a presentarlos más adelante. Las organizaciones ecológicas microbianas funcionan dependiendo de la jerarquía funcional, como les decía. Hay poblaciones, es decir, individuos, células independientes, que cuando están solas forman poblaciones específicas. Células de las mismas especies forman por separado poblaciones muy indiferentes, pero al juntarse estas poblaciones con un mismo propósito, ya forman los gremios o poblaciones que consumen o explotan los mismos recursos bajo un mismo rol fisiológico. Esto es muy interesante cuando comenzamos a desarrollar las mezclas. De esa misma manera, los gremios, que es el conjunto de poblaciones, estos gremios interactúan metabólicamente entre ellos formando grandes comunidades. En estas grandes comunidades, términos como son consorcios de micorrizas es el más conocido dentro de la naturaleza y dentro de la agricultura sostenible. Tenemos una gran fase de comunidades metabólicas exitosas en una de las especies en todas las especies de orquídeas, ¿no? De la familia Orquidácea, en donde estos gremios funcionan en total exactitud, sistemáticamente abasteciendo la alimentación de una planta que muchas veces está suspendida en el aire. Les comentaba de que estas estructuras de los microorganismos forman dentro de toda esta interacción los famosos ecosistemas, cuando las comunidades de microorganismos se juntan con comunidades de macrofauna, vegetación arbórea, ¿no? Vascular
y comenzamos a formar los conocidos ecosistemas. Entonces es muy interesante que desde una célula simple, una espora simple, una baciliospora simple, formamos poblaciones, gremios, comunidades y ecosistemas. Esto fue desarrollado, como les decía, cuando comenzamos a hacer aislamientos independientes, a juntar cada una de las bacterias y de los hongos conjuntamente en un mismo sistema bajo condiciones controladas y viendo que ninguno de estos microorganismos dejaban de tener su reacción, en los ensayos de eficacia logramos mezclar y tener un caldo de cultivo de muchos de estos microorganismos, alrededor de 18 microorganismos que interactúan entre sí para tener esta funcionalidad. Entonces no nos olvidemos siempre la organización ecológica, de dónde y a dónde, de dónde comenzamos y a dónde vamos, y posteriormente asimismo, como el ciclo del agua, como el ciclo del carbón, como el ciclo de fósforo, todo llega a un principio básico, que es la degradación de la materia orgánica para que este círculo nunca deje de detenerse. Vamos a hablar un poquito de las propiedades críticas de los consorcios microbianos. Las propiedades, como les decía, tienen grandes cantidades de resultados positivos dentro de las prácticas que hemos realizado aquí en el Ecuador, que hemos realizado en el Perú, que hemos realizado en México en distintos trabajos. Con la gente de Colombia hemos tenido la gran fortuna de tener mezclas de los consorcios nativos y les decía que cada microorganismo tiene su especificación durante su ciclo de vida. Y es casi imposible la adaptación de un microorganismo que viene de otro ecosistema a un ecosistema diferente. Y es por eso que los productos que de pronto vienen cepas de otras partes del mundo, muy poco éxito tienen dentro de nuestra actividad agrícola. Y es por eso que les decía que es una carrera nueva, es una meta nueva para los futuros ingenieros agrónomos biotecnólogos. Entonces, dentro de las propiedades características de estos consorcios tenemos la biodiversidad funcional. Tienen una mayor amplitud metabólica, es decir, podemos degradar muchas cosas con los consorcios microbianos. Los resultados evidentes son en las pruebas de eficacia que tenemos, sea en laboratorio o sea ya en campo abierto, ya que esta diversificación funcional de los microorganismos ha permitido interactuar y sostener inoculaciones de patógenos, Fusarium, Rhizoctonia, Homa, Verticillium dentro de las aplicaciones con una rapidez inmediata al ser inoculado en dosis que vamos dependiendo de la concentración de cada uno de los microorganismos. Otra propiedad muy aceptable para tener éxito con nuestros consorcios ha sido la adaptabilidad, lo que les comencé mencionando anteriormente, ¿no? Los microorganismos son nativos. Pocas especies, en este caso como el ser humano, tiene la capacidad de adaptarse con mucha facilidad. Los microorganismos, al ser células muy sensibles y que van a determinar de los cuatro factores, temperatura, pH, ¿no? Un hospedero y el tiempo suficiente para adaptarse. Estas cuatro normas indispensables dentro del desarrollo y la adaptabilidad, los microorganismos fracasan cuando vienen de sectores donde las condiciones son muy diferentes. La adaptabilidad, en cambio, con cepas nativas en las matrices edáficas que nosotros las aislamos, pH, conductividad eléctrica, textura, estructura, potencial redox, ha permitido seleccionar cepas muy adaptables que podemos multiplicarlos para poderlos desarrollar los sueros o los consorcios microbianos. Polivalencia de una misma cepa puede actuar como biofertilizantes, es decir, son polivalentes, hacen muchas actividades. Pueden ser bioestimulantes, controladores biológicos, pueden ser utilizados inclusive como radicales productores de metabolitos primarios y secundarios, antibióticos como ya es de su conocimiento con algunas cepas de hongos. Es decir, la polivalencia que tienen los microorganismos permite tener una serie de diversificaciones de actividades que para la planta vascular, para el cultivo que estamos desarrollando, son muy generosos dentro de nuestra productividad agrícola. Sinergia. La sinergia que tienen estos microorganismos, que son procesos sintróficos, es decir, este término que viene es tan fácil de entenderlo.
la sinergia de estos microorganismos se comenta como que todos los microorganismos deben de desarrollarse, deben de mantenerse y comer juntos. Este criterio que tenemos dentro de esta situación ha generado mucha expectativa, pero esta expectativa se ha ido degradando conforme las actividades y los procesos, como estamos viendo en en la fotografía de mi lado izquierdo. Los microorganismos dependen en diversas etapas uno del otro. Bacterias, ¿no? Que están en época de maduración, de formación o de captura, tienen diversos tipos de actividades y diversos tipos de antibióticos, micotoxinas o hormonas inclusive que pueden desarrollarse con beneficios. Procesos como la fermentación alcohólica y la fermentación láctica forman parte de esta sinergia, ya que las levaduras, ya que las bacterias ácido lácticas promueven una aceleración en la degradación de la glucosa, permitiendo tener sustancias que generen muchos de los productos que posteriormente serán utilizados en beneficio de la planta, en beneficio del microorganismo, en beneficio del suelo. Compatibilidad ecológica. Es muy interesante que estos microorganismos intervienen positivamente en la rizósfera. Recordemos que la rizósfera como concepto básico es la parte en donde se desarrolla toda la actividad microbiana de macroorganismos, en este caso insectos, infílidos, lombrices. En animales un poquito superiores, hablamos de conejos, de ardillas, de algún tipo de roedor que interactúan dentro de esta capacidad ecológica de interaccionar, ¿no? Entonces es muy importante conocer que cada una de estas etapas, bajo el concepto que estamos haciendo de las propiedades de los consorcios microbianos, tienen esa facilidad de adaptación para tener una variabilidad y resistencia frente a la adversidad que presentan los monocultivos. Recuerden que un monocultivo de cualquier tipo de especie que podamos mencionar, le hablo aquí profundamente de la, vamos con pitahaya, que estamos cerca ya de 30 años en la producción y tenemos plantaciones de 30 años, donde los suelos, ¿no? Están totalmente degradados en su fase microbiana y han comenzado a interactuar para mantener sus productibilidades con la aplicación de fertilizantes. NPKs y microelementos que son aplicados sin tener el criterio fundamental, ya que para que todos estos fertilizantes sean asimilables, necesitamos de los microorganismos que hemos venido hablando en esta charla, ¿no? De las características, de la funcionalidad, de la adaptabilidad, del sinergismo, de la compatibilidad ecológica que forman en todos en este conjunto la capacidad que tienen estos microorganismos para sostener, asimilar, quelatar, para que estas sustancias minerales sean subidas a través del xilema y a través de la fotosíntesis procesados en carbohidratos, aminoácidos, vitaminas y posteriormente regrese un lixiviado hacia las raíces en donde intercambian sustancias a base de carbono con los microorganismos. Es un proceso totalmente fascinante. Mecanismos microbianos muy avanzados, ¿no? Entonces entremos un poquito a lo que hemos visto dentro de ya de las prácticas que tenemos. Biocontrol directo. Hay microorganismos como el que mencioné, como el tricoderma, que es uno de los más desarrollados mundialmente, pero con esa restricción que ya están teniendo efectos en varios de los cultivos que hemos mencionado, en cultivos de grandes extensiones. Y hablamos directamente de los cuatro productos, perdón, de los cuatro rubros muy importantes para el mundo, ¿no? Arroz, trigo, estamos hablando dentro de los mecanismos viables. Estamos hablando inclusive ya de la patata, de la papa que está convirtiéndose en uno de los productos. Estamos hablando del maíz y estamos hablando de la soya, que en sus extensiones cubren más del 70% porque son los cuatro o cinco productos que son considerados como seguridad alimentaria para el mundo y donde la mayor cantidad de investigaciones se están desarrollando. Y con esa información dentro del paper que terminamos de un poquito analizarlo, los tricodermas han formado ya no el controlador efectivo, sino un problema microbiano casi de la misma similitud de algunas de las enfermedades.
Biocontrol indirecto. Tenemos también dentro de de esta gran gama de microorganismos el mismo ejemplo, tricoderma. Existe como biocontrolador indirecto sustancias que provocan metabolismos acelerados, deformaciones. Inclusive hemos llegado a comparar la falta de maduración en muchos de los frutos. Es un poquito dándoles unos esquemas muy leves de lo que hemos hecho con este tipo de análisis. Solubilización del fósforo y el potasio. Muy interesante. Estos microorganismos dentro del cóctel que tenemos la presencia de bacillus, de pseudomonas, penicillium, Rhizobium en muchos de los casos como principales productos. Rhizobium para fijar nitrógeno, pero está puesto en otro capítulo. Pero los principales microorganismos, que es base fundamental en en los desarrollos celulares, fósforo y potasio, con estos cócteles de microorganismos hemos logrado tener unas cepas muy interesantes, muy adaptables para la solubilización de estos dos elementos indispensables en la producción. Fijación biológica del nitrógeno, les hablé de Rhizobium. Aquí tenemos muchos géneros más, muy pocos desconocidos, porque sinceramente nos hemos concentrado en el género Rhizobium. Productores de agallas que están en su totalidad desarrollados en leguminosas, en donde tienen gran éxito. De hecho, la gran productividad de frijol y de soya en América Latina, principalmente en los países de Chile y Argentina, los grandes productores de soya aquí en Sudamérica, utilizan mucho de estos microorganismos aislados, pero hemos enviado dentro de las prácticas que realizamos con una de las empresas muy grandes que es Pronaca, hemos realizado con nuestras cepas y nuestros consorcios microbianos la similitud de las experiencias comparativas y hemos tenido gran éxito dentro de estos microorganismos fijados. Producción de sideróforos, para que estos sideróforos son partículas de microorganismos, para ser un poquito más simple, que logran encapsular al hierro y quelatarlos, es decir, envolverlos en una capita muy fina, ¿no? De polisacáridos, dependiendo del sideróforo, para que sea asimilable a la planta. El hierro es uno de los elementos recontra que importantes en muchas de las fases y presenta una de las deficiencias, los amarillamientos típicos en varios cultivos. Metabolismos del etileno, producción de auxinas, giberelinas y enzimas lácticas, citoquininas, ácidos jasmónicos, etcétera, de productos que son muy efectivos para las plantas que son generadas por este consorcio de microorganismos. Les voy a dar unos ejemplitos muy claros. Por ejemplo, tenemos de Aspergillus, tenemos la producción de antibióticos que se producen dentro de los caldos bacterianos, dentro de los consorcios microbianos que nosotros desarrollamos y que a la aplicación tenemos un control muy efectivo para Pseudomonas florens, ¿no? Dentro de de los programas un poquito más detallados. Les quería decir que con esta práctica, con esta experiencia que tenemos con los muchachos de la Universidad Estatal Amazónica, tenemos unos tesistas de la Universidad Central del Ecuador, en donde hemos estado buscando un poquito llegar, más no a la exclusividad de un microorganismo, sino al contrario, el buscar dentro de la poca investigación que estamos realizando, pero a la vez la pionera dentro de nuestro país, es buscar que los consorcios microbianos, el conjunto de fuerzas, el conjunto de habilidades y estrategias que tiene cada uno de los microorganismos, formen una solución totalmente sustentable. Les decía que los microorganismos necesitan pocas sustancias para poderse multiplicar en miles de millones logarítmicamente. Y nosotros utilizamos miles de dólares en la implementación, aplicación de pesticidas, fungicidas y fertilizantes. Dejamos a la agricultura tradicional, a la agricultura orgánica, organobiológica, dependiendo del país, de un lado. Y nos hemos mantenido en subir la productividad a través de la gran revolución verde, de la utilización de fertilizantes nitrogenados, datos un poquito a la ligera. El fósforo está previsto para las reservas hasta el 2050.
Hablamos del potasio, la roca potásica, la roca fosfórica, limitado de igual hasta el 2040 en los precios actuales que tenemos, pese que son caros en la actualidad. Y nadie está pensando en que los microorganismos, principalmente aquí en mi país, en el Ecuador, que los microorganismos son la solución, ya que estos microorganismos permiten desenvolver, permiten desbloquear y permiten tener la viabilidad de la recuperación y restauración de los suelos. Les voy a leer las conclusiones que hemos llegado con el equipo que estamos realizando. Los consorcios microbianos son herramientas biotecnológicas de alta complejidad ecológica. Ojo, alta complejidad ecológica, no alta complejidad de hacerlos. La labor más dura y que hemos tratado de involucrar dentro de aquí de la Amazonía ecuatoriana es un poquito dejar ese paradigma, ¿no? Que si no es producto químico no es válido, o que las famosas fermentaciones o los famosos aislamientos no sirven, porque lastimosamente el trabajo con microorganismos es un proceso lento, pero una vez que se adecue, que se permanezca estable, son consorcios que van a mantener la estabilidad, la productividad por muchos años más, ¿no? Garantizando la estabilidad de los suelos. ¿Qué más podemos decir? La resiliencia agrícola depende de restaurar la vida microbiana del suelo, con una gran iniciativa, les decía. La producción de nuestro país, del mundo, en consideraciones, tenemos comida de sobra, tenemos alimentación de sobra y tenemos los malos hábitos que todo lo que produce nuestro suelo, nuestros cultivos, nuestros microorganismos a través de las relaciones, las botamos a la basura. No existe una cultura plena. ¿De qué? De reciclaje, de compostaje, de aislamientos. Y les inicié con la introducción de que mis muchachos escogimos materiales que de una u otra manera, dependiendo el ciclo, dependiendo la estación, se bota a la basura. Y con esa basura nosotros logramos establecer consorcios microbianos, medios de cultivos esenciales, básicos para la gran productividad de los consorcios que tenemos en la actualidad y que si es posible los hemos de enviar fotografías, videos de lo que estamos haciendo aquí en la Amazonía ecuatoriana para todo el país y para todo el mundo, mis estimados oyentes. Con eso quisiera agradecer un poquito y recibí las preguntas en el caso de que tengan una duda, de pronto lo pasamos muy rápidamente porque esto es de varios años, ¿no? Y lo traté de resumir un poquito para poder tener el entendimiento y como estamos en las jornadas de microbiología, presentar este trabajo, presentar muy satisfactoriamente de que aquí en Amazonía, aquí los universitarios del estatal, los universitarios del ICIAN, estamos haciendo un poco de esa necesidad urgente de mantener a los suelos productivos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis, por su ponencia. Es muy interesante conocer qué es lo que se está haciendo desde su perspectiva y desde su área en nuestra Amazonía ecuatoriana. De esta manera damos paso a las preguntas. Primero tenemos la pregunta de Daniel Arias que nos dice, Luis, gracias por tu presentación. Mencionaste el desgaste de los suelos amazónicos por los monocultivos. ¿Qué buenas prácticas agrícolas se recomiendan hoy para evitar esa degradación? Y a partir de los recientes hallazgos arqueológicos de la Amazonía con tecnología LIDAR, ¿se sabe qué técnicas usaban las sociedades antiguas que sostuvieron ciudades de varias decenas de miles de habitantes y esto por miles de años para sostener su agricultura sin dañar el suelo? ¿Y si podrían servir de referencia actualmente? Qué interesante la pregunta. Primeramente, en la cuestión suelos. Vamos, dentro de los estudios hemos buscado alternativas muy viables en la Amazonía, dentro de las cuales las actividades agrícolas, las buenas prácticas de manejo agrícola son las principales. La formación de terrazas de formación lentas, terrazas en contorno, curvas de nivel, sangraderas. Pero hablando específicamente en la Amazonía, les decía, la gente amazónica, un poco de la inspiración nativa en las chacras, han hecho un manejo muy sostenible de nuestros suelos. Eh,
Ellos siembran policultivos. La chacra es uno de los sistemas de conservación de suelos más exitosos en el mundo. Ellos inconscientemente lo hacen y lo siguen haciendo, sin la necesidad de químicos, sin la necesidad de, de fertilizantes. Ellos mantienen hasta la actualidad su capacidad alimentaria para producir. Y algo muy interesante dentro de esto, de este tema, de que las mujeres amazónicas son las pioneras, no son las que están encargadas de la productividad de cada uno de los sistemas. Otro de los métodos que están siendo tan buscados son los agroecosistemas, ¿no? La producción, sistemas agrosilvopastoriles, que es una de las iniciativas, porque de igual manera los suelos amazónicos presentan gran cantidad de fósforo, gran cantidad de silicios, elementos esenciales para la producción de pastos, pastos de corte y pastos de pastoreo. Entonces, al hablar de prácticas de conservación de suelo, yo me inclino por la práctica de la chacra, policultivos, manejos, no alteración del suelo. Ventajosamente en la Amazonía no podemos mecanizar el suelo, ventajosamente. Entonces, lo que nos entregaron hace 2 meses, me parecía, que se entregaron tractores a la Amazonía, esos no van a ser funcional. De hecho, se les dijo que eso no es viable por el peso, por el tipo de suelo, las características, totalmente inadecuado, no existe esa proyección, pero te diría de esas tres, y la que estamos empeñados nosotros como estudiantes y ustedes como grupo, es buscar alternativas legales, que desde el Estado se forme o se trabaje en leyes en protección. No podemos permitir que el suelo siga degradándose y dejándole a un lado, y continuamos con el avance de la frontera agrícola. ¿Por qué? Porque el campesino, el agricultor, desconoce de lo que estamos hablando. Si nosotros tuviéramos un poquito más de éxito en el proyecto que estamos realizando, que estoy presentando, es decir, que el suelo que ya está en monocultivo de 10, 20, 30 años, podemos mejorarlo sin invadir más suelo, sin invadir más selva, sería fabuloso. Y buscar la alternativa rentable, porque la gente tiene que alimentarse, necesita dinero. Y es por eso que el agricultor amazónico, el agricultor de la costa, de la sierra, porque nada está perdido, jóvenes, nada está perdido. Lo que necesitamos es iniciativas que se puedan aplicar para producir este tipo de alternativas. Y contestándote la segunda pregunta, esto es lo que estamos haciendo aquí en Amazonía. Lo hicimos en la sierra. Yo vengo de Quito, yo vengo de una parroquia que es agrícola, que dejó de ser productiva porque bajó el aeropuerto. Pero está demostrado que sin la agricultura nosotros no tenemos alimentación. Y es por eso que hay muchos actores dentro de profesores míos, investigadores, muchos dicen que el Ecuador no es un país agrícola. Falso. Si no tenemos agricultura, no tenemos mantenimiento para la alimentación y por lo menos algo, llegar en seguridad alimentaria para nuestras familias, a las cuales debemos tener con todo el cuidado para tener la sustentabilidad a futuro. Muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta dice, ¿podría brindar algún ejemplo de polivalencia? De polivalencia, dentro de lo que son polivalentes, como les decía, son varios actores, ¿no? Te pongo un ejemplo de el mismo tricoderma, o quieres un ejemplito. Vamos con Nigrospora, una de los microorganismos muy poco conocidos, desarrollados, el que tenía un micelio de color naranja, tiene dos funcionalidades. La una, él produce un antibiótico, ¿no? Un antibiótico que el cual degrada las enzimas de las bacterias del género Erwinia. ¿Cuál es el polivalente también exitoso? Trabaja por colonización. Al tener colonización agresiva, Nigrospora limita la alimentación a través de otra sustancia, que es una hormona en este caso, ¿no? Tengo un antibiótico, tengo una hormona por invasión que trabaja muy seguidamente. Este hongo característico principalmente o se desarrolla en lugares donde hubo incendios, ¿no? Por eso fue un logro capturarlo aquí o identificarlo aquí, no desarrollarlo, porque se desarrolla en bosques donde hubo incendio de coníferas principalmente, en donde este hongo realiza estas características, principalmente lo que tú me mencionabas, polivalente. Te hablo de otro microorganismo más efectivo, hablamos de Nigrospora. Son los microorganismos, los mohos negros que nosotros normalmente lo tenemos aquí en la Amazonía,
se desarrolla muy rápidamente con base en carbohidratos, en fuentes de carbono, por eso el pan aquí se hace negro inmediatamente. Produce igual una enzima, ¿no? Que degrada el CO2, que degrada la levadura, que degrada la glucosa y tiene un poder, ¿no? Tan inmediato de otro tipo de antibiótico que nos permite el desarrollo o la ampliación de cadenas, ¿no? De cadenas de polisacáridos dentro de un sistema controlado de laboratorio. Y así, cada microorganismo no tiene una sola función, tiene varias funciones. Y entre esas varias funciones son totalmente invisibles para el ojo humano. Te hablo de dos ejemplos que lo hemos leído y que lo podemos, pero la replicación no está simplemente en lo que estamos diciendo, sino en la actividad cuando hacemos pruebas in vitro y le sacamos al campo. De así podríamos mencionar varios productos en la cuestión de polivalentes. Listo. La última pregunta, haciéndole honor al tiempo. Dice, ¿existe sinergia entre hongos micorrízicos y cepas de tricodermas o solo presentan antagonismo? A ver, ahí entendamos micorrizas y tricodermas. El término micorriza es un consorcio de microorganismos, es una red de microorganismos que están trabajando en función de una planta, de un sistema. Nos vamos a trasladarnos a la película de Avatar, Avatar 1. Similar, los consorcios microbianos o los consorcios de micorrizas forman este tipo de redes. Tricoderma es un hongo que les decía que su habilidad es extenderse y al extenderse produce metabolitos. Al extenderse y producir metabolitos infectan a los patógenos y también infectan a los benéficos. Entonces, tricoderma entra en la red de los micorrizas y pueden trabajar asociadamente, dependiendo su lugar, su tipo de acción, y justamente ahí entra lo que me preguntaron anteriormente. Son polifuncionales. Tricoderma trabaja en función a la necesidad de la planta, a la necesidad del microorganismo que esté al lado, manteniendo un equilibrio. Y es por eso que cuando un suelo está totalmente en equilibrio, no tenemos enfermedades, no tenemos insectos, no tenemos abortos o falta de productividad y tenemos garantizado toda una serie de caminos sintéticos bioquímicos para la productividad de nuestro cultivo que estamos desarrollando. Muchas gracias, Luis. Bueno, pedimos una disculpa a las preguntas que quedaron pendientes. Estuvo muy interesante el tema, pero pueden escribirle también si desean conocer más. Y de esta manera cerramos la primera ponencia y seguimos con la siguiente actividad. Muchas gracias, me despido. Hasta una próxima. Gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que fue una charla bastante enriquecedora para todos nosotros, de muchísimas cosas que quizá no sabíamos y sobre todo desde esto de ya hacerlo en campo, ¿no? Y estar como dentro de todas las actividades que se hacen en tiempo real junto a la sociedad, aplicando el conocimiento científico o la parte académica a toda la parte social. Entonces, muchísimas gracias por esto. Ahora vamos a seguir con una dinámica que nosotros tenemos para todos ustedes, en donde nos gustaría también conocer acerca de qué es lo que piensan con respecto a los hongos, ¿ya? Antes de eso, vamos a volver a pasar el video de Suma Causa in situ para que ustedes puedan conocer un poco más